Hola amigos, buenos días. Tomar la temperatura a un perro puede parecer un acto veterinario fácil y sencillo, pero creedme, muchas veces si no se hace bien, si no se hace siguiendo un protocolo, es relativamente sencillo cometer algún tipo de error. Y os lo digo por experiencia, porque a mis alumnos les pasa, les explico la teoría muy bien, los llevo a prácticas y el día del examen siempre hay alguien que lo hace mal. Por eso en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo lo tenéis que hacer para obtener de verdad la temperatura real del perro, porque esto es fundamental, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Cómo debemos proceder a tomar la temperatura al perro? Pues bueno, esto ya os digo, es un protocolo sencillo, pero hay que respetar una serie de pasos. En primer lugar, el termómetro. El termómetro os aconsejo sobre todo que no sea nunca un termómetro de estos antiguos de mercurio, estos de cristal, porque el animal se suele mover, cuando le metes el termómetro, si se os rompe, al ser de vidrio, se clava y podéis provocar algún tipo de lesión importante, aparte de la toxicidad inherente al mercurio que lleva el termómetro. Os aconsejo sí o sí que utilicéis estos termómetros digitales que a día de hoy son tremendamente baratos. Aquí en la descripción os pondremos alguno, pero ya os digo, es que no vale ni la pena, son baratísimos. Y además tienen la ventaja de cuando ya han tomado la temperatura te emiten un pitido que ya sabes que ha acabado. Segunda recomendación, acompañaros siempre de alguien. Siempre es importante porque el perro, cuando lo empiezas a hurgar por detrás, la tendencia es a girarse y a morderte, por más confianza que tengas con él. Piensa que estás vulnerando su intimidad. Y esto, habrá perros que lo soporten más o menos bien, pero la mayoría no les gusta. Y hay unos cuantos que encima pues, se convierten en un poco agresivos. ¿Cómo debemos proceder al acto de tomar la temperatura? Pues es muy importante que el termómetro, si solamente lo utiliza tu perro, pues le pones un poco de aceite y vaselina para que entre bien y chimpún, no hay ningún problema. Si es un termómetro que se utiliza para varios animales, ten la precaución, aunque luego lo lavas, de ponerle alguna funda de plástico para que no se compartan posibles gérmenes de uno a otro cuando vayas tomando temperatura. El acto en sí es importante que tengáis presente lo siguiente. Cuando empiezas a introducir el termómetro, imagínate que la patilla de la gafa es el termómetro. Lo que no puedes hacer es ir justo por el medio. Si atraviesas, vas a meter el termómetro justo por el centro, digamos como si fuese el ano, fuese la diana, lo más normal es que la punta del termómetro se te quede metida dentro de cacas. Y ahí la temperatura que nos va a medir el termómetro siempre es 1,5 grados o 2 grados por debajo, con lo cual puede ser que tengas un perro a lo mejor con 40 de fiebre y el termómetro te marque a lo mejor 39,5 o 39 y evidentemente eso no es fiebre, con lo cual nos puede distorsionar mucho la medida. ¿Cómo debéis hacer? Pues muy sencillo, vuelvo al ejemplo de la patilla. En vez de meterlo por el centro, ir a buscar siempre la parte o superior o más inferior, que siempre el termómetro esté tocando las paredes del recto. Esto al animal le molesta un poco más, pero es ahí la zona donde de verdad la medida es la indicada. Os digo, si metéis por el centro, si la punta queda justo en el centro del recto, ahí la medida no acaba de ser la adecuada. Hay que ir siempre a tocar una de las paredes. Lo puedes meter y luego girar hacia arriba, o como yo hago, que es meterlo y cuando estás aquí giras hacia arriba, ¡pam!, y ya está. Es facilísimo. Una precaución a la hora de tomar siempre medidas. Elige el momento. Elegir el momento de tomar la medida es también muy importante, no os lo he comentado antes. Es importante desde el punto de vista de que si tú, por ejemplo, vas a tomar la temperatura a un perro justo después de que haya hecho ejercicio, pues evidentemente nos va a dar una temperatura superior. Es decir, el perro, cuando vayamos a hacer este acto, tiene que estar siempre relajado y tranquilo, que no haya hecho nada de ejercicio previamente, porque esto nos puede variar la medida. Imaginaros ahora que después de tomar la temperatura al perro, nos sale una medida de 39,5 grados o superior. En este caso consideraremos que el animal tiene fiebre. Y lógicamente, para evitar su deshidratación, es urgente que empieces ya mismo a tratarlo. Se puede tratar de entrada a la fiebre con remedios caseros. En este vídeo te explico los primeros remedios caseros, primeros auxilios que le tendrás que dar siempre a tu perro cuando detectes que tiene fiebre. Además, en ese vídeo, justo al final,
te explico qué medicamento que seguro tienes por casa le puedes ya empezar a dar si la fiebre fuese especialmente elevada. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.